Durante años, una fotografía repetida en revistas de espectáculos, una química evidente frente a las cámaras y la presencia de un joven al que muchos no sabían identificar, fueron suficientes para construir una de las leyendas más persistentes de la televisión mexicana, que Eduardo Yáñez y Adela Noriega habían vivido un romance secreto y que de aquella relación habría nacido un hijo oculto. La historia parecía tener todos los ingredientes para sobrevivir. Dos estrellas extremadamente populares, una protagonista celosa de su vida privada, un actor casado en la época en que trabajaron juntos y una industria que durante décadas convirtió cualquier silencio en terreno fértil para la especulación. Sin embargo, cuando se separan los hechos de las versiones repetidas, el relato cambia por completo. Ni Yáñez ni Noriega reconocieron jamás una relación sentimental. Ambos sostuvieron que entre ellos existió amistad y cercanía profesional, y personas vinculadas al entorno de Adela, entre ellas la productora Carla Estrada, desmintieron la existencia de ese supuesto hijo. El joven señalado durante años por algunos medios no era un descendiente secreto de la actriz, sino Alejandro, su sobrino, hijo de su hermana. Lo llamativo es que, mientras el público imaginaba un hijo inexistente en la vida de Eduardo, el verdadero vínculo paterno del actor atravesaba una ruptura mucho más dolorosa y real. El origen del rumor suele conducir a 1988, cuando Eduardo Yáñez y Adela Noriega coincidieron en Dulce Desafío. Él tenía alrededor de 28 años y estaba casado. Ella todavía no había cumplido los 18. La intensidad de sus escenas y la naturalidad con la que funcionaban como pareja ficticia alimentaron inmediatamente la idea de que entre ellos podía haber algo más que trabajo. En aquella época, la distancia entre la ficción televisiva y la vida privada de sus protagonistas era mucho más difícil de vigilar que hoy. No existían redes sociales capaces de documentar cada movimiento, y los programas de espectáculos dependían con frecuencia de testimonios indirectos, fotografías aisladas y rumores de pasillo. Por eso, cada gesto podía multiplicarse. Que se llevaran bien se interpretaba como complicidad sentimental. Que evitaran hablar de su intimidad se convertía en prueba de que escondían algo. La historia se hizo todavía más resistente cuando, muchos años después, ambos volvieron a coincidir en Fuego en la Sangre, en 2008. Para quienes ya conocían la vieja versión, aquel reencuentro pareció confirmar una narración que en realidad seguía sin prueba alguna. Adela Noriega, además, siempre representó un caso especialmente atractivo para ese tipo de especulaciones. Su decisión de mantener una vida privada casi inaccesible terminó creando un vacío que otros llenaron por ella. Durante décadas circularon versiones sobre supuestos romances, matrimonios secretos, embarazos y hasta un hijo mantenido lejos de los reflectores. Una de las variantes más repetidas aseguraba que ese niño había sido criado por familiares para proteger la carrera de la actriz. Otra añadía un nombre al supuesto padre, Eduardo Yáñez. La conexión se apoyaba, sobre todo, en el recuerdo de Dulce Desafío y en la química que el público había visto en pantalla. Pero la repetición no convirtió la historia en un hecho. Con el tiempo, personas cercanas a la actriz aclararon que Adela no tenía un hijo oculto y que el joven confundido por algunos medios era su sobrino Alejandro. Esa aclaración derrumbaba el corazón del rumor, aunque no necesariamente su popularidad. En el mundo del espectáculo, una explicación sencilla suele circular con menos fuerza que una historia secreta construida durante años. Eduardo también negó que hubiera existido un romance con Adela. La describió como una amiga y compañera con quien compartió etapas importantes de su carrera, pero no como una pareja. Esa posición coincide con la versión que ambos mantuvieron públicamente. Aún así, el rumor continuó, porque ya no dependía de lo que ellos dijeran. Había adquirido vida propia. Cada reaparición de imágenes antiguas, cada aniversario de una telenovela o cada nueva conversación sobre la misteriosa vida de Noriega devolvía la teoría al primer plano. El fenómeno revela algo curioso sobre la celebridad.
Cuando dos actores interpretan una relación de manera convincente, el público puede terminar exigiendo que esa relación exista también fuera del guión. En el caso de Eduardo y Adela, la fantasía llegó más lejos y terminó inventando una familia. Pero la vida real de Yáñez no necesitaba ese elemento para ser compleja. Él sí era padre, sí había formado una familia y sí terminó viviendo uno de sus conflictos más devastadores, precisamente con su único hijo reconocido, Eduardo Yáñez Jr. El primer matrimonio del actor fue con Norma Adriana García. Se casaron en 1987, en una etapa en la que la carrera de Eduardo comenzaba a ganar velocidad, y tuvieron a Eduardo Jr. La unión duró aproximadamente 3 años. Según el relato incluido en su historia personal, las diferencias entre ambos y el ritmo de trabajo cada vez más exigente del actor fueron desgastando la relación hasta que finalmente se separaron. Aquella experiencia coincidió con un momento de crecimiento profesional intenso. Mientras en la televisión su imagen se consolidaba como galán, fuera de ella empezaba a experimentar una paternidad marcada por separaciones, traslados y decisiones laborales que dificultaban la estabilidad familiar. Después, llegaría un segundo matrimonio, esta vez con Francesca Cruz, con quien se casó en 1996 tras establecerse en Miami. La relación se prolongó durante una década, pero terminó en un divorcio especialmente conflictivo. Francesca presentó acusaciones de violencia doméstica y maltrato psicológico y reclamó una compensación económica importante. Fueron acusaciones formuladas dentro de un enfrentamiento legal y deben entenderse como tales, no como una conclusión automática sobre cada aspecto de la relación. Lo indiscutible es que aquel proceso dañó seriamente la imagen pública del actor. Esa distancia entre el galán de televisión y el hombre que aparecía en noticias por conflictos personales empezó a hacerse cada vez más visible. Eduardo había construido buena parte de su carrera interpretando personajes de presencia fuerte, temperamento explosivo y emociones directas. Con el tiempo, algunos episodios de su vida real comenzaron a ser leídos a través de esa misma imagen. El problema fue que, fuera de la ficción, un impulso no termina cuando el director grita ¡corte! Las consecuencias permanecen. El ejemplo más conocido ocurrió en 2017, durante una alfombra roja en Los Ángeles. El periodista Paco Fuentes, de Univisión, le preguntó insistentemente por el conflicto con su hijo. Eduardo perdió el control y lo golpeó frente a las cámaras. Las imágenes circularon de inmediato y transformaron una discusión privada sobre su familia en un escándalo internacional. A partir de ese momento, ya no era posible hablar únicamente de un actor de carácter fuerte. Existía un hecho registrado, visible y repetido una y otra vez. El episodio derivó en una demanda y, según el material proporcionado, en un acuerdo económico cercano a los $300,000. La pregunta que desencadenó aquella reacción no era casual. Tocaba uno de los puntos más sensibles de su vida, la relación con Eduardo Jr. Durante años, padre e hijo habían acumulado tensiones que terminaron haciéndose públicas. Uno de los episodios que Eduardo padre ha presentado como una traición ocurrió cuando tuvo que regresar a México para someterse a una cirugía urgente de columna. Confiando en su hijo, le dejó el control de su casa y de asuntos financieros en Los Ángeles. Más tarde, según la versión del propio actor, descubrió movimientos de dinero que consideró abusivos y una falta de pago de obligaciones fiscales que superaba los $85,000. Para él no se trataba únicamente de una pérdida económica. El golpe estaba en quién había tenido acceso a ese dinero. Su propio hijo, la persona en la que había decidido confiar mientras atravesaba un problema de salud. Ese episodio se convirtió en una fractura difícil de reparar y cambió la manera en que Eduardo hablaba de la paternidad. La ruptura se volvió todavía más áspera en 2017, cuando Eduardo Jr. utilizó las redes sociales para lanzar graves acusaciones contra su padre. Lo señaló como una persona racista
violenta y vinculada al consumo de sustancias. El actor rechazó esas afirmaciones y expresó públicamente el dolor que le provocaba escucharlas de su propio hijo. Lo importante aquí no es presentar una de las dos versiones como sentencia, sino observar el grado de deterioro de la relación. Ya no era un desacuerdo familiar mantenido detrás de una puerta cerrada. Padre e hijo discutían, se acusaban y se defendían ante una audiencia. Con los años, Eduardo Jr. formó su propia vida y su propia familia, pero la reconciliación completa no llegó. El distanciamiento siguió siendo una herida abierta. Y es precisamente aquí donde el viejo rumor sobre Adela Noriega adquiere un significado inesperado. Durante décadas se buscó a un hijo secreto que, según las aclaraciones disponibles, nunca existió, mientras el hijo real de Eduardo estaba cada vez más lejos de él. Ese contraste también obliga a mirar hacia la infancia del actor. Eduardo Yáñez creció sin conocer a su padre biológico. La ausencia no fue un detalle menor en la forma en que posteriormente explicó sus propios conflictos emocionales. Ha hablado del vacío que produjo crecer sin una figura paterna y de la dificultad para aprender a manejar ciertas reacciones. Su infancia, además, estuvo marcada por la precariedad. Su madre, María Eugenia Luébano, trabajó como custodio y durante un periodo Eduardo llegó a vivir en el entorno del antiguo Palacio de Lecumberri, la célebre prisión de la Ciudad de México. Para un niño, aquel escenario estaba muy lejos de la vida, que años después asociaría el público con un protagonista de telenovelas. No había mansiones, alfombras rojas ni viajes promocionales. Había una madre que trabajaba, limitaciones económicas y un hijo que crecía sin respuestas claras sobre su padre. Décadas más tarde, cuando su propia relación con Eduardo Jr. se rompió, esa ausencia original adquirió otro peso. El hombre que había sufrido por no tener padre terminó enfrentando la posibilidad de perder también el vínculo con su hijo. La figura constante de su infancia fue su madre. María Eugenia Luébano ocupó un lugar central en su vida y su muerte. En 2020, lo golpeó profundamente. Pero antes de perderla, Eduardo atravesó una experiencia que incrementó su sentimiento de culpa. En 2017, descubrió que la mujer estaba siendo maltratada por personas contratadas para cuidarla. Según el relato proporcionado, el estado de salud de María Eugenia se agravó de manera dramática y finalmente fue necesario amputarle un brazo. Para Eduardo, el hecho de haber pagado por un servicio destinado a protegerla y descubrir después que ella había sufrido bajo esa misma supervisión fue devastador. Decidió sacarla de aquel entorno y hacerse cargo de sus cuidados hasta el final. Cuando ella murió a los 82 años, la pérdida no llegó sola. Se mezcló con la sensación de no haber podido protegerla a tiempo. En entrevistas posteriores, el actor habló de una depresión profunda vinculada a esa etapa. La persona que había sostenido buena parte de su historia familiar desaparecía justamente cuando su relación con su propio hijo seguía rota. Esa acumulación de pérdidas y conflictos no explica por sí sola cada episodio de ira del actor, pero sí ayuda a entender por qué él mismo ha hablado de problemas para controlar sus emociones. Eduardo ha reconocido que su carácter explosivo le generó consecuencias profesionales y personales. Durante un tiempo, su nombre estuvo asociado no solo con papeles protagónicos, sino con incidentes que hacían que productores y cadenas evaluaran con más cautela trabajar con él. El golpe al periodista en 2017 quedó como la manifestación más visible de un problema que ya había aparecido en otras áreas de su vida. No fue una escena de telenovela ni un personaje escrito para provocar al público. Fue un momento real que le costó reputación, dinero y oportunidades. Más tarde, al hablar de sí mismo, Yáñez relacionó parte de ese descontrol con una historia emocional que comenzó mucho antes de la fama. Esa explicación puede ayudar a comprender el contexto, pero no borra las consecuencias. En su trayectoria,
Las heridas personales y los errores públicos terminaron avanzando en paralelo. También hubo una etapa en la que el alcohol ocupó un lugar destructivo. Eduardo ha hablado abiertamente de un consumo severo y de momentos en que su dependencia llegó a extremos alarmantes. Según sus propios relatos, hubo ocasiones en que, al no tener alcohol disponible, buscó sustitutos peligrosos dentro de la casa y familiares tuvieron que intervenir para impedir que saliera a beber durante la noche. Más que detenernos en los detalles, lo esencial es el estado al que había llegado. La bebida había dejado de ser una costumbre social y se había convertido en una necesidad que condicionaba su conducta. En ese periodo también atravesó episodios de desesperación extrema y reconoció haber tenido pensamientos suicidas. Ha contado que llegó a manipular un arma durante una crisis y a disparar dentro de su vivienda antes de buscar una salida distinta. Es un capítulo que conviene narrar sin convertirlo en espectáculo. Lo significativo es que sobrevivió a ese momento, buscó cambiar y consiguió mantenerse alejado del alcohol durante años. El hombre que durante tanto tiempo reaccionaba destruyendo hacia afuera, tuvo que aprender, al menos parcialmente, a reconocer lo que estaba destruyendo por dentro. La recuperación no significó una vida libre de problemas. Al avanzar en edad, Eduardo empezó a enfrentar dificultades físicas que también afectaron su trabajo. Las cirugías de columna lo obligaron a detenerse, modificaron su movilidad y coincidieron con periodos de pérdida considerable de peso. También pasó por procedimientos relacionados con cálculos renales. Cada pausa médica tenía una consecuencia profesional. Menos tiempo en el set, más preguntas sobre su estado y nuevos rumores sobre si podía seguir trabajando al mismo ritmo. En los últimos años, la atención se concentró en el temblor visible de sus manos. Algunos medios y usuarios en redes comenzaron a afirmar que padecía Parkinson. Eduardo salió a desmentir esa versión y explicó que el temblor estaba relacionado con otros problemas de salud que se encontraba tratando. También expresó cansancio por la facilidad con que circulaban rumores sobre enfermedades graves o incluso sobre su muerte. En cierto sentido, estaba viviendo desde el otro lado el mismo mecanismo que durante décadas había alimentado la historia con Adela Noriega, una imagen parcial convertida en una conclusión completa. Por eso, el rumor del supuesto hijo no puede entenderse solo como una curiosidad de revista. Es un ejemplo de cómo se construye una biografía paralela alrededor de una figura pública. Primero existió una pareja ficticia que funcionó demasiado bien en pantalla. Después, llegó la sospecha de un romance. Más tarde apareció la versión de un embarazo y finalmente alguien asignó identidad a un supuesto hijo. OMS. Cada etapa parecía apoyarse en la anterior, aunque ninguna aportaba la prueba que faltaba. Cuando se aclaró que Alejandro era sobrino de Adela y no su hijo, la estructura entera debía haberse derrumbado. Sin embargo, la leyenda siguió circulando porque ya formaba parte de la memoria popular. Eduardo y Adela habían sido convertidos en protagonistas de una telenovela que nunca filmaron, una relación clandestina con un heredero secreto. La realidad, menos romántica y mucho más incómoda, era que él atravesaba divorcios, juicios, problemas con el alcohol, un temperamento que le generaba conflictos y una distancia creciente, con el único hijo cuya existencia nunca estuvo en duda. Mientras tanto, la vida sentimental comprobada de Yáñez avanzó por caminos mucho menos idealizados. 2 matrimonios terminaron en divorcio. El segundo desembocó en acusaciones graves y un proceso judicial desgastante. La relación con su hijo se deterioró hasta convertirse en un conflicto público. Su madre enfermó, sufrió malos tratos bajo el cuidado de terceros y murió pocos años después. Él mismo atravesó operaciones, adicciones y crisis emocionales. Si alguien hubiera querido buscar un secreto decisivo en la biografía de Eduardo, probablemente no habría necesitado inventar un hijo con una coprotagonista.
Había suficiente material humano en los vínculos que sí existieron. El punto más duro no era descubrir una paternidad escondida, sino observar cómo un hombre que había crecido marcado por la ausencia de su padre terminaba separado de su propio hijo. Esa simetría no necesita adornos. Funciona precisamente porque pertenece a los hechos relatados por él mismo y a una relación que continuó deteriorándose a la vista del público. Pero hay una diferencia fundamental entre la leyenda y las heridas que Eduardo sí ha reconocido. Las segundas tuvieron consecuencias concretas. El alcohol afectó su salud y sus relaciones. La ira produjo un ataque grabado y una demanda. Las cirugías alteraron su carrera. La muerte de su madre lo llevó a un periodo depresivo. La ruptura con su hijo transformó la confianza familiar en resentimiento público. Cada uno de esos hechos modificó su vida. El rumor de Adela, en cambio, modificó sobre todo la percepción del público. Esa diferencia ayuda a ordenar el relato. La pregunta, ¿Eduardo Yáñez y Adela Noriega tuvieron un hijo?, puede atraer por su misterio, pero la respuesta disponible es clara. No existe confirmación de tal hijo, y las personas citadas en el propio entorno de la actriz lo han negado. El joven usado como pieza del rumor era su sobrino. A partir de ahí, la historia interesante ya no es quién sería ese supuesto heredero, sino por qué el público necesitó creer que existía. Con el tiempo, Yáñez ha seguido trabajando y apareciendo públicamente, aunque con un ritmo distinto al de sus años de mayor popularidad. Las señales físicas de la edad, las operaciones y los periodos de recuperación cambiaron su presencia, pero no borraron la carrera que lo convirtió en uno de los rostros más reconocibles de la telenovela mexicana. Tampoco borraron sus errores. Él mismo ha tenido que convivir con ambos lados de su historia: el actor capaz de conquistar audiencias y el hombre que perdió el control ante una cámara. El hijo profundamente unido a su madre y el padre distanciado de su propio hijo. El sobreviviente de una dependencia grave y la figura pública que todavía carga con episodios de ese pasado. Ese conjunto es más incómodo que una leyenda romántica, pero también más humano. No ofrece una revelación perfecta ni una reconciliación que cierre todas las heridas. Así, la vieja teoría sobre Adela Noriega termina deshaciéndose en el mismo lugar donde comenzó, en la confusión entre lo que una pantalla muestra y lo que la vida confirma. Dulce Desafío creó una pareja inolvidable. Fuego en la Sangre reavivó la memoria de esa pareja. La prensa y el público construyeron alrededor una historia privada que nunca fue demostrada. Las aclaraciones posteriores indican que Adela no tuvo el hijo secreto que se le atribuyó y que Alejandro era simplemente su sobrino. Eduardo, por su parte, siempre negó un romance con ella. El capítulo que sigue abierto no pertenece a esa fantasía. Pertenece a la relación con Eduardo Jr., el hijo que sí existe y con quien la distancia se convirtió en uno de los conflictos más profundos de su vida. Esa es la imagen final que altera todo el rumor. Durante años se buscó a un hijo escondido que no estaba allí, mientras el verdadero hijo de Eduardo se alejaba cada vez más de él.